Yo, Padre, a venir delante de ti y leer tu palabra. Te pedimos, Dios, que tú nos des oídos para oír, no mis palabras, sino lo que leemos la tuya. Que nos dé corazones que deseen con ansias, no solo escuchar tu voz, sino obedecer. Que tú nos hagas ser más como Cristo. En su nombre oramos. Amén. Estamos regresando a algo que dejamos hace como 3 semanas quizás, la serie de Ser Como. Estamos viendo ejemplos de personas en la Biblia que servían a Cristo, que servían a Dios, que daban buen ejemplo, y algunos que daban mal ejemplo. Y la idea es cómo podemos ver a ellos y después decir cómo podemos imitarle, cómo podemos ser como ellos, cómo podemos llegar a ser como estas personas, qué podemos aprender de su ejemplo. Estamos viendo la vida de rey David, el gran rey de Israel, el segundo después de Saúl. Vimos su historia la vez pasada, ahora estamos viendo diferentes partes de su vida. Y si se fijan, cuando decimos vamos a ser como y hemos nombrado a algunas personas, hemos visto algo, porque hay una característica de su vida, una cosa grande, decimos vamos a imitar esto de ellos. Con el rey David son varias cosas, porque él era una persona, la palabra Dios dice, según el corazón de Dios. Había muchas cosas en su vida dignas de ser imitadas. Hoy vamos a hablar de cómo era él por adentro y cómo somos nosotros por adentro. Vamos a hablar de nuestro interior, lo que el espejo no refleja, lo que la ropa y la sonrisa puede tapar. Vamos a hablar de nuestro carácter. ¿El carácter qué es? Es lo que somos. Vamos a hablar de las emociones, lo que sentimos, lo que somos por adentro. ¿Quién eres tú por adentro? ¿Qué clase de persona eres? El carácter es lo que se ve cuando alguien dice, hablando de ti, le dice, no, él va a hacer tal cosa porque así es él. Así va a reaccionar ella porque así es ella. Ese es el carácter. Eres conocido, somos conocidos por ser esas personas porque hemos sido así siempre. ¿Por qué? Porque desde dentro, así somos. ¿Cuáles son algunas características que te definen? Las cosas que tú sabes que la gente espera de ti. Cosas buenas, cosas malas. Okay, esa es parte de tu carácter. También desde dentro, las emociones, muy cerca de nuestro carácter. Las emociones son parte de lo que somos, son lo que sentimos. ¿Cómo reaccionamos a la vida? ¿Cuáles son algunas emociones que has sentido en esa semana? Quizás emociones que no quisiera que nadie más supiera y que tapaste, pero lo sentiste. Tal vez lo escondiste en el momento, pero esas emociones son parte de lo que somos. Y hay gran parte de lo que somos por adentro que es feo. Hay gran parte de lo que somos por adentro que no es bonita. Hay gran parte de mi carácter y tu carácter. Gran parte de mis emociones y tus emociones que no son como deben de ser. Que no son como Cristo. Hay partes buenas, pero hay partes malas también. Tal vez la propensidad que tienes de explotar en enojo o a tomar algo que no es tuyo cuando nadie está viendo. Tal vez tu tendencia de ahogar la vida con alcohol o drogas. Tal vez ese no deseo, el hábito de mentir, de decir cosas que no son ciertas, sin que nadie te diga cómo hacerlo. Tal vez las emociones que tienes son feas también. La amargura o la preocupación constante o la ira, los celos, envidia, emociones que nos costarían nuestro trabajo si reaccionáramos como sintiéramos delante de nuestro jefe, o que nos costaría nuestro matrimonio, o que nos costaría nuestras amistades o nuestra reputación si no lo tapáramos. Esas emociones feas que escondemos. Entonces, ¿qué hacemos? Ya contesté la pregunta en parte. ¿Qué hacemos con esas cosas, ese carácter? Antes de continuar con el video, quiero invitarte a visitarnos en pazcondios.com. En pazcondios.com nuestra misión es capacitar a los líderes para equipar a los santos, es equipar a los santos para la obra de ministerio. En pazcondios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes y para cada persona que quiere buscar a Dios. Hay seminarios, sermones, estudios, videos, hay libros, mucho más y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitar
visitarnos en pazcondios.com, también a suscribirte a este canal para ver todos los videos que publicamos. Ahora regresamos al video. La mentira que siempre digo, mi preocupación constante, ¿qué hacemos con eso? Tenemos la tendencia a esconderlo, a taparlo, a poner la pantalla, a llegar a la iglesia bonitos y con la Biblia y Dios te bendiga y a tapar lo que somos por adentro, no dejar que nadie nos ve, aun de las personas que viven con nosotros, no revelar lo que somos por adentro. ¿Por qué? Porque lo que somos por adentro no es bonito. Tenemos también la tendencia de dar por sentado que somos como somos. Yo soy así me reacciono, yo siempre paso ansioso y preocupado porque así soy. No creo que eso va a cambiar, no pienso que yo voy a ser diferente porque nunca he sido diferente. La persona que miente a cada rato no espera que va a cambiar, que explote en enojo, no. Y se acostumbra a que la gente dice, no, él es enojado, así es él. Es parte de nuestra identidad. Todos nos conocen por eso. Intentamos portarnos bien por afuera, pero por adentro hay mucho feo. Emociones y pensamientos y forma de sentir con los demás. Y Dios nos dice algo importante. Busca Lucas 6:43. Jesús nos dice eso. Les voy a dar el resumen y después leemos lo que dice Jesús. Lo que Jesús nos va a decir es eso. Lo que tú eres de verdad es lo que está adentro. No es lo que los demás ven, no es lo que los demás saben de ti. Es lo que eres por adentro. Jesús dice en Lucas 6:43, porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa árbol malo que produzca fruto bueno. Pues cada árbol por su fruto se conoce. Esa es la frase clave. Porque los hombres no recogen higos de espino ni vendimian uvas de una zarza. Y eso es para nosotros, mire. El hombre bueno, la mujer buena, del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. El hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y es implicado, actúa en las manos. Somos por afuera lo que somos por adentro, tarde o temprano, y lo que realmente somos es lo que somos por adentro. No lo que pintamos por afuera, lo que siento es lo que soy, la persona que soy. Y es Dios nos llama, donde empezamos en esa serie, es eso. Dios nos llama a ser como Cristo, desde adentro, desde lo más interno, lo que nadie más ve. 1 Juan 2:6, el que dice, la persona, tú y yo, el que dice, o ella el que dice que permanece en Él, en Jesús, debe andar, vivir, caminar en su vida como Él anduvo, tener su carácter, como piensa al final de su vida, cuando Jesús está en la cruz, o en el juicio antes de la cruz, y en vez de maldecir, en vez de pelear con ellos, en vez de portarse como nosotros nos portaríamos, no dijo nada. Y cuando estaba en la cruz, Él perdonó a los mismos que lo estaban en este momento matándolo. Imagínense, no respondió, no insultó. Él mandó en ese momento que cuidara de su madre. Ese es carácter y emociones sincronizadas, perfectas. Es Dios, hombre, actuando como Dios, 100% Dios, sin nada de la naturaleza de nosotros tenemos. Dios nos manda a tener esas emociones y ese carácter que Cristo tiene. A veces me da miedo. Y en mi vida, diferentes momentos de mi vida, me ha dado como temor, pánico, pensar que todos me llegaran a conocer por la persona que los que se sienten aquí enfrente ven. Porque yo digo, ¿cómo me van a respetar si ven y conocen a esa persona? Y ellos por vivir conmigo conocen más de la persona que soy por adentro. No todo. Y todos somos así. Y la razón que es tan difícil pensar en eso y hablar de eso es porque es muy difícil cambiar lo que somos. Es suficientemente difícil cambiar lo que somos por afuera. No decir la mala palabra cuando la cosa te pasa en la vida o no reaccionar mal. Es difícil cambiar por afuera, cómo reaccionar verbalmente, físicamente contra otro. Es difícil aún cambiar las expresiones de su rostro. ¿Alguna vez te han llamado la atención por eso? ¿Por qué estás viendo así
con la molestia que sentía por adentro. No dijiste nada, pero la molestia se miraba en tu cara. Es difícil cambiar eso y poner una buena pantalla y una máscara y tapar eso, pero lo podemos hacer. Lo podemos hacer, pero es casi imposible cambiar las emociones y el carácter. No estar molesto, no mentir, estar feliz, no sentir enojo, resentimiento, envidia. Es imposible, lo puedo tapar y esconder, pero cambiarlo no puedo. Y el ejemplo del rey David nos ayuda a tener la imagen de carácter y las emociones que nosotros podríamos tener. Nos da un ejemplo que imitar de carácter y la vida emocional. Y sabemos que es así. Uno, por cómo vivía. Dos, por lo que dijo Dios. No era coincidencia que él demostraba en su vida, en mucho de su vida, casi toda su vida, carácter y la vida emocional de una persona conectada con Dios. En 1 Samuel 13:14, mire cómo Dios habla de él. Hablando a Saúl, el rey previo, antes de David, dice: por ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. Ese es David, un hombre según el corazón de Dios, no perfecto como veremos en otras enseñanzas en el futuro, en los días que vienen. No perfecto, pero como Dios por dentro, desde el corazón. No dice el hombre que se porta como yo quiero, sino el hombre que tiene el corazón que yo tengo. Vemos ese corazón, por ejemplo, en la compasión que tuvo con su hijo Absalom, su hijo que destruyó su reino, que quiso matarlo, que deshizo su vida. Y cuando por fin sus hombres lo mataron, él estaba destrozado, estaba deshecho. Vemos la compasión que tenía. Vemos la misericordia que él tuvo de un hombre que lo trató mal, con dureza, después de que David lo había tratado bien. La esposa de ese hombre viene a David y pide por la vida de su esposo. Y la forma en que lo hace es por demostrar que David estaría derramando sangre inocente, sangre que no debería derramar. Y apela a su carácter, al carácter que él tiene como hombre de Dios. Y David desiste y no lo mata. Vemos su carácter en el lamento que hace cuando murieron sus grandes enemigos. Cuando llega a morir Saúl, cuando llega a morir Jonathan, que era su amigo, pero también hubiera sido él que hubiera ido al trono en vez de él. Vemos su reacción a la muerte del comandante del ejército de Saúl, su enemigo, el rey previo. Abner se llamaba. Cuando él murió, cómo David habló y cómo él reaccionó, era como una persona que valoraba la vida y tenía compasión, carácter. Vemos su carácter y vemos su corazón en cualquier ejemplo de su vida. Vamos a ver uno. En 1 Samuel, capítulo 24, Saúl todavía es el rey. En ese momento David está con un grupo de como 400 hombres, personas que tienen problemas con el reino y todos están como Robin Hood. Algo parecido a esto. Ellos están huyendo del rey. El rey anda atrás de ellos queriendo matar a ellos, pero más que todo a David. Saúl es su enemigo porque Saúl lo quiere matar y David anda en ese momento huyendo de Saúl, viviendo de lugar en lugar en el campo. Y en ese capítulo dice así: cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le dieron aviso: David está en el desierto de Engadi. Entonces Saúl tomó de todo Israel 3,000 hombres escogidos y fue en busca de David y de sus hombres por los peñascos de las cabras monteses. Llegó a unos rediles de ovejas en el camino donde había una cueva. Saúl entró en ella para hacer sus necesidades. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Y los hombres, puede imaginar sin que yo dé más detalles, solo piensen en esa imagen, ¿no? Y los hombres de David le dijeron: mira, ese es el día que el Señor te habló. Voy a entregar a tu enemigo en tu mano. Harás con él como bien te parezca. Entonces David se levantó y Saúl estaba allí haciendo sus necesidades en el rest area. David se levantó y cortó a escondidas la orilla del manto de Saúl. Aconteció, ahora mire el carácter, la conciencia sensible de David,
Aconteció después de eso que la conciencia de David le remordía, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor. Tenía conciencia sensible, temía a Dios. Ese era su carácter. Dice: guardarme de extender contra él mi mano, porque él es el ungido del Señor. David contuvo a sus hombres con sus palabras y no le permitió que se levantaran contra Saúl. Y Saúl se levantó y salió de la cueva y siguió su camino. El Señor, el rey, estaba en el lugar más vulnerable. Estaba allí, agachado en la cueva. Y él era el enemigo de ellos. Él andaba atrás de todos ellos andaban huyendo de él. Y por el carácter de David, por su temor de Dios, él no permitió que sus hombres lo mataran. Ni él lo mató. Después de eso, David se levantó, salió de la cueva y dio voz tras Saúl diciendo: mi señor es rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra y se postró. Voy a imaginar cómo Saúl se sentía en ese momento de darse cuenta del peligro en que se encontraba. Dijo David a Saúl: ¿por qué escucha usted la palabra de los hombres que dice: mire, David procura tu mal? Hoy han visto sus ojos que el Señor los ha puesto en mis manos en la cueva en ese día. Y algunos me dijeron que lo matara, pero mis ojos tuvieron piedad de usted y dije: no extenderé mi mano contra mi rey, porque él es el ungido del Señor. Mire, Padre mío, mire la orilla de su manto en mi mano. Puesto que corté la orilla de su manto y no lo maté, reconozca y vea que no hay maldad ni rebelión en mis manos y que no he pecado contra usted, a pesar de que usted aceche mi vida para quitármela. Juzgue, Señor, entre usted y yo, que el Señor me vengue de usted, pero mi mano no será contra usted. Como dice el proverbio de los antiguos: de los malos procede la maldad, pero mi mano no será contra usted. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigue? ¿Un perro muerto o una pulga? Sea el Señor juez y decida entre usted y yo, que él ve y defienda mi causa, me libre de su mano. Aún en cómo habló al rey, no era con orgullo, no era con arrogancia, era con humildad, era con compasión, era con bondad. Vemos su carácter. Cuando David acabó de hablar, de decir a Saúl esas palabras, Saúl dijo: ¿es esta tu voz, David, hijo mío? Entonces Saúl alzó su voz y lloró. Y dijo a David: eres más justo que yo, porque tú me has tratado bien, mientras que yo te he tratado con maldad. Tú has demostrado hoy que me has hecho bien, ya que el Señor me entregó en tus manos, y sin embargo no me diste muerte. Pero si un hombre halla a su enemigo, lo dejará ir sano y salvo. Que el Señor, por tanto, te recompense con bien por lo que has hecho por mí hoy. Mira, ahora sé que ciertamente serás rey, que el reino de Israel será establecido en tu mano. Ahora pues, júrame por el Señor que no cortarás mi descendencia después de mí, que no borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Y David se lo juró a Saúl, y Saúl se fue a su casa, pero David y sus hombres subieron al refugio. Saúl tuvo un momento de claridad. Después se volvió loco otra vez y andaba atrás de David otra vez. Pero en ese momento él vio la realidad, vio el carácter de David, su integridad, su arrepentimiento, su compasión. El mismo David escribió esas palabras, instruyéndonos en cómo debemos ser por adentro, cómo Dios espera que seamos. Es como si él estuviera hablando de él mismo. Y lo pone para nosotros. En Salmos 15 dice: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Eso es lo que Dios espera de sus hijos. El que ande en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. Eso es no solo decir la verdad técnicamente, es no engañar con la verdad. El que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, cuyos ojos el perverso es despreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aun jurando en perjuicio propio no cambia, el que su dinero no da interés, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace esas cosas permanecerá firme. Describe el carácter que Dios espera hallar en sus hijos. Y yo leo eso y me desespera un poco. No sé tú. Porque ver el carácter de la persona que Dios espera que seamos. Yo no soy David.
mucho menos Jesús. Nosotros no somos así. Y los que somos más grandes hemos pasado más años intentando ser diferentes y nos cuesta. No es fácil ser esa persona. Sabemos porque no lo somos. ¿Cómo podemos llegar a ser así? ¿Cómo podemos llegar a ser como David, como Jesús, tener ese carácter? La respuesta es esa. Y con eso terminamos hoy, con gran esperanza para nosotros. Si estás en Cristo, esto es para ti. Una de las obras más grandes que hace el Espíritu Santo es esa. Es transformar lo interno de los hijos de Dios. Una lectura más, Gálatas 5:16, Pablo dice, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues eso se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales es abierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu, ¿qué implica eso? El fruto del Espíritu es lo que el Espíritu Santo produce. Es su fruto en nosotros, lo que Él hace crecer en nosotros. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tal cosa no hay ley, pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La primera lista, las obras de la carne, que son emociones, son parte de su carácter y son muchos hechos, muchas cosas que uno hace. La segunda lista, los frutos del Espíritu Santo, todos tienen que ver con lo interno, son emociones, son elementos del carácter. Eso es lo que Él produce en nosotros. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en eso? Él produce el fruto en nosotros. Si dice, si vivimos por el Espíritu, eso significa si tenemos vida por el Espíritu Santo. Entonces dice, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Si tienes vida por el Espíritu Santo, andemos por el Espíritu Santo. Eso significa que nuestra parte es seguir al Espíritu. Él produce fruto en nosotros. Nosotros tenemos que seguir. A la medida que seguimos, que andemos por el Espíritu, ese fruto crece en nosotros. Seguimos por escuchar al Espíritu, por leer la Biblia, por escuchar su reprensión interna. Cuando Él nos dice, no debes sentir así, no debes ser así. Seguimos por luchar en vez de decir, así soy yo, siempre he sido así. Seguimos al Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andamos por el Espíritu, por buscar lo opuesto de la maldad que naturalmente sale de nosotros. Por ejemplo, amar en vez de odiar a un enemigo. Nosotros seguimos y Él nos transforma. Nosotros andamos por el Espíritu y Él transforma a la persona, hace crecer sus frutos en nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, recuerda eso. Esa transformación interna ocurre y comienza cuando te entregas a Jesús. Y si no estás en Cristo, eso es para ti. Si estás en Cristo, esa es nuestra invitación a las personas que Dios pone en nuestra vida. Cuando te entregas a Cristo, decides seguirlo por arrepentirte y bautizarte, Dios te hace una nueva persona y Él pone su espíritu en ti y su espíritu te empieza a transformar desde dentro. Y sabes esto, si alguna vez has estudiado con alguien que no es cristiano, muchas veces, casi siempre dice, me voy a bautizar después de que yo me cambie, que yo cambie. Esas son cosas externas. Y Dios dice, ven a mí, entrégate a mí, decide seguirme, pongo mi espíritu en ti y yo te transformaré desde adentro. Ahora, para los que somos cristianos, nuestra aplicación es esa. ¿Qué hay en tu carácter, en tu vida interna, tus emociones, quién eres por adentro, que necesitas cambiar para ser más conformado a la imagen de Jesús? La pregunta para nosotros. Y si piensas en 5 cosas, que bueno, pregunta al Espíritu Santo cuál es el primero. Enfócate en uno.
Una. Recuerdo lo que leímos en Gálatas. Tal vez los tuyos vienen de las obras de la carne, inmoralidad, o impureza, o sensualidad, o idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías, cosas semejantes. Al leer eso, tal vez el Espíritu Santo te dijo, te hizo pensar en uno. Ok, esa es la tuya. Tal vez para ti es crecer en uno de lo que produce el Espíritu: amor, o gozo, o paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. ¿Cuál es para ti? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y si tú dices, yo no sé qué debo cambiar de dentro, pon a prueba lo que leímos, que el Espíritu Santo produce esas cosas. Pregunta al Espíritu Santo. Tal vez ahora que vamos a tomar la Santa Cena, habla con Él. Si Dios, por tu Espíritu, guíame, ¿qué debo cambiar? ¿Qué quiere cambiar dentro de mí en ese momento? Y al acercarnos a la mesa del Señor, recordamos una vez más la realidad de la cruz, la razón que tomamos pan y jugo y recordamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Tenemos perdón cuando no somos como Cristo, por lo que hizo Cristo en la cruz. Y la misma cruz nos llama a esforzarnos por imitarlo más. Recordamos esas dos realidades hoy a tomar la Santa Cena. Yo tengo perdón porque en esta semana no he sido como Cristo como debería. En la próxima semana debería esforzarme por el Espíritu Santo a ser más como Él. Vamos a ponernos de pie. Y oramos. Dios Padre, damos gracias por tu bondad con nosotros. Gracias por amarnos. Te pedimos, Dios, que nos haga ser más y más como Cristo desde dentro. Te pido, Dios, que tu Espíritu Santo obre en nuestro corazón en ese momento. Y a cada uno de nosotros nos reveles cuál es la parte de nuestro carácter que tú deseas cambiar. ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros que tú deseas cambiar? Que tal vez nadie más lo ve. Invitamos a tu Espíritu Santo, pedimos que tu Espíritu nos diga claramente, que nos cambie.